Mi nombre es Yolanda Vanguero Rojas. Hoy vengo con mis compañeras Angie Alejandra Rodríguez y Catalina Rojas a explicar sobre las diferencias y semejanzas entre Egipcio, Grecia y Roma. Listo. La primera semejanza que podemos encontrar es la medicina primitiva tanto en Grecia como Egipto. ¿Y por qué no en Roma? Porque los romanos se adueñan de Grecia y desde ahí en el siglo I y II y empiezan a desarrollar la medicina, pero con base en la de ellos. ¿Por qué comenzaron a elaborar esta medicina primitiva? Porque ellos querían explicar o hacer una elucidación de la vida, de la muerte y de la enfermedad, porque estos tres eran la base de la existencia. Ellos querían explicar. Esta medicina primitiva consta de algunos principios, ¿sí? En el caso de Grecia, que aquí es una semejanza, no son los mismos, en el caso de Grecia está el instinto, el empirismo primario y prácticas mágico-religiosas. A través de este principio del instinto, ellos cuando habían una picadura, ellos absorbían, ¿sí? Succionaban esa herida a través de plantas que ingerían, ayudaban a curar la enfermedad y también a través del empirismo primario, ¿sí? Hay que recordar que el empirismo primario es prácticamente el aprendizaje a través de las experiencias. Entonces, este principio se ve más eh, expresado, por decirlo de alguna manera, en la medicina hipocrática, que más adelante mi compañera les va a hacer un breve resumen. ¿Por qué? Porque aquí nacen unos tratados en los cuales se explican cómo hacer una trepanación, ¿sí? Y ya sabemos que la trepanación es hacer un agujero en el cráneo y ayuda para curar la enfermedad y aliviar los dolores de cabeza. Y también tenían las prácticas mágico-religiosas, que estas son semejantes a las de egipcios, pero se desarrollan de manera distinta. Y las dos basan de lo mismo. Desde la prehistoria se ha tenido la creencia de que las enfermedades nacen o se dan por castigos divinos, ¿sí? Por la furia de los dioses. Entonces, eh, esto también se da por los mismos pecados del hombre. Entonces, también están estos principios, una semejanza. Y en Egipto, ellos representan esas prácticas mágico-religiosas a través de las prácticas sagradas de embalsamiento y momificación de cadáveres. Hay que recordar que ellos solamente hacían estas prácticas sagradas con base a la religión, ¿sí? Con base a sus creencias. Ellos creían que el corazón ahí estaba, era el órgano central y ahí estaban todos los pensamientos y sentimientos, lo cual ellos conservaban el cuerpo, hacían autopsias eh, primitivas, así se le llaman, entonces las cuales le ayudó mucho en anatomía y fisiología. Y todo lo hacían para que al final después, cuando resucitaran la persona, se conectara con el alma, ¿sí? Listo. ¿Y por qué es diferente en Grecia? En Grecia estaba restringida esta práctica sagrada porque ellos pensaban que la anatomía y fisiología de una persona viva era muy diferente a la de una persona muerta. ¿Saben cuál es la historia de la medicina en Roma? Mi nombre es Alejandra Rodríguez y a continuación vamos a hablar del tema. En Roma, al igual que Grecia, también existía un dios de la medicina, pero con diferente nombre. Su nombre es Esculpiano, aquel dios que concedía sanidad en el pueblo y que por ende existían varios templos los cuales lo adoraban para obtener de él la sanidad. En aquella época, recordemos que la búsqueda de la enfermedad o la enfermedad era relacionado con un castigo divino. Listo, entonces todos nos preguntaremos por qué el mismo Dios. Existía el mismo Dios porque hay que recordar que en el siglo XI hasta el siglo I antes de Cristo, Roma logró conquistar a Grecia. Esto llevó a que Roma se hiciera poseedor de las herencias de conocimiento antiguo, esto incluyendo todas las hipótesis que los antiguos grecios tenían sobre la búsqueda de las enfermedades y los tratamientos. Entonces desde ahí empezaron los romanos a buscar y a investigar y comprobar esas hipótesis que tenían sobre las investigaciones de enfermedades e investigaciones de tratamiento.
Entonces hablamos de que la medicina tuvo una gran evolución, tanto en conocimiento como en la religión. En la medicina romana era caracterizada por las escuelas médicas hipocráticas, los cuales tenían como función las doctrinas, como lo hizo Esculpiano, y que llevó a cabo el método hipocrático, que se basa en la observación y en la experiencia. La causa de la enfermedad es lo que ellos buscaban, que todos esos estudiantes aprendieran a diferenciar, aprendieran a conocer, aprendieran a investigar las causas de las enfermedades. Hipócrates, un médico griego, el cual fue el pionero de las escuelas, creó el corpus Hipócritos con otros colegas, los cuales aportaron conocimiento sobre la búsqueda de enfermedades y tratamientos con hipótesis que ya tenían anteriormente de los griegos. Partieron desde ahí, desde los griegos y los conocimientos de los griegos, partieron para hacer un libro donde plasmara toda la experiencia que ellos habían vivido. Y aparte, Hipócrates sostenía que la causa de la enfermedad era por un desequilibrio o una hemostasis de lo húmedo y lo seco, lo frío y lo caliente. También el desequilibrio alimentario, el exceso o la poca alimentación, y es por eso que ellos sostenían que la enfermedad se podía tratar con una buena alimentación, unos buenos hábitos, y también los fármacos eran a base de sustancias vegetales. A partir de los griegos, que ellos sustentaron que las enfermedades eran por alteraciones y desequilibrios del cuerpo, los romanos, a su diferencia, sustentaron que eran por átomos del cuerpo, las enfermedades eran por átomos del cuerpo, afectaciones en los átomos, y con las escuelas metódicas sustentaron las enfermedades crónicas, agudas y genealógicas. También tenemos las escuelas eléctricas, que son las que sustentaban que las enfermedades se daban por el sexo y la edad, y esta ha sido la evolución que ha venido transcurriendo en la medicina hasta ahorita, que la prioridad del médico es el diagnóstico. Y con esto podemos decir que el diagnóstico es tan importante para ayudar a generar un buen tratamiento y aparte evitar y mitigar el sufrimiento de los pacientes y generarles una buena calidad de vida. La enfermedad era diferente de los egipcios a los griegos. En los egipcios, la autopsia primitiva tenía un impacto indulgente porque ellos, gracias a esa autopsia, creían que el cuerpo humano era un sistema de canales y conductos, canales o conductos, en el cual el centro del sistema era el corazón, y pues en ese mismo circulaba la sangre, el aire, la orina, etcétera, o sea, otras cosas, y todo terminaba en el ano. También ellos creían que esos canales eran obstruidos. Cuando eran obstruidos eran síntomas de la enfermedad, y eso era gracias a la creencia divina, o sea, el hecho de que se obstruyeran era por la acción divina. Pues obviamente la autopsia se hacía por motivos religiosos. En la época romana se comprobó o se comprueba que hay muchos errores en algunos tratados por falta de autopsias, pues por parte de los romanos. Estos se evidenciaban en algunos tratados de Areteo, de Capadocia, en la medicina eléctrica. Mientras que los egipcios, con base en las autopsias primitivas, hicieron solo un tratado, lo cual pues es uno de los más grandes, es una de las más grandes diferencias respecto a los griegos y los romanos, o sea, los griegos, los romanos y los egipcios. Con base a ese hacían pronósticos en el cual decían si la enfermedad era curativa, si era incierta o incurable, hacían diagnósticos tomando pulso, haciendo exámenes de cuerpo, orina, heces fecales, etc. Tenían tratamientos preventivos como una especie de terapia
usaban plegarias, anticonceptivos de estiércol y miel, entre otras cosas, mientras que pues, los sacerdotes eran médicos. Cabe resaltar que los griegos también tenían médicos sacerdotes, pues siendo esta una de sus semejanzas.